Chicos, muy buen día a todos. Gracias por conectarse. Hoy domingo en la mañanita. No sé si ya checaron en la plataforma de Classroom, está cargada una tarea, una investigación. He estado checando, he estado monitoreando y pues, obviamente son pocos los que han cargado su tarea en el link correcto en ese caso, o sea, no la han entregado, la mayoría no la han entregado, entonces chequen y entreguen la tarea por favor, porque de esa manera se les puede estar evaluando. Ok, les recuerdo de favor, y aún lo están haciendo, poner su nombre completo por el chat, por favor, para que quede registrada la asistencia del día de hoy. Ok, vamos a empezar, chicos. Ok, vamos a ver algunas cuestiones que regulan el comercio, algunos instrumentos legales que regulan la exportación y la importación de productos, en este caso del territorio nacional. ¿Cómo se conforma, cómo está constituida la regulación del comercio internacional? En este caso, a raíz de 1945 y 1948, inició una nueva etapa en las relaciones económicas internacionales. Obviamente se crea el Fondo Monetario Internacional y se crea también el Banco de México, el Banco Mundial, perdón, en este caso que son organismos regulatorios del comercio internacional. En una carta que obviamente que se llegó como convenio en La Habana, Cuba, obviamente se firmaron varios países un acuerdo general sobre los aranceles y el comercio, y ahí nació el organismo que se denomina como GATT. Después, obviamente, todavía existe el GATT, pero después ha deslindado muchas responsabilidades a la cuestión de que hoy, el organismo que hoy regula parte de eso, más que la GATT, es la OMC también. Nos dice que se impulsó el multilateralismo en las negociaciones internacionales también. ¿Qué se conoce o cómo es el multilateralismo? Obviamente es un sistema multilateral de comercio en el cual un conjunto de normas jurídicas internacionales son creadas mediante negociaciones multilaterales. ¿Cuál es el objeto de este? Es establecer las disciplinas, derechos y obligaciones que cada uno de los estados participantes del sistema adquiere al aceptar participar en los acuerdos y en este caso a realizar compromisos con todas las instituciones que así lo ameriten. También otro de los organismos, les decía, es la Organización Mundial de Comercio, la OMC. Obviamente se ocupa de las normas mundiales por las que se rige el comercio entre las naciones, cuestiones como exportaciones e importaciones, y pues su principal función es velar que el comercio se realice de una manera muy fluida, previsible y libre, lo más libre posible. Ok, México fue miembro del GATT desde el 24 de agosto de 1986. Después, obviamente, se creó la OMC, la Organización Mundial del Comercio, y fue miembro a partir del 1 de enero de 1995. De hecho, pues, la OMC es mucho más una institución, un organismo más joven que el GATT. Obviamente, la apertura comercial ha convertido a México en un polo de atracción de inversión extranjera directa. ¿En qué se fundamenta en este caso nuestro comercio, nuestras importaciones y exportaciones? ¿Cuáles son las bases legales de ellos? En la primera que se basa es en la Ley del Comercio Exterior. En su artículo primero, la ley nos dice que tiene por objeto regular y promover el comercio exterior, obviamente incrementando la competitividad de la economía nacional, propiciando el uso eficiente de los recursos productivos del país, integrando adecuadamente la economía mexicana, obviamente con la internacional, definiendo la planta productiva de prácticas desleales del comercio internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población. Entonces,
De acuerdo a la ley del comercio exterior, nos dice que la nación, en este caso México, el país, el gobierno tiene que salvaguardar la economía interna, las empresas internas, por encima de las empresas extranjeras. Otra cuestión que tiene que anteponerse y proteger es realizar un antidoping, obviamente que no entren empresas con costos mucho más bajos que los que manejamos nosotros como país. ¿Por qué? Porque pues obviamente se crearía una competencia desleal. Entonces hay que respetar todas las normas y de hecho la OMC es lo que trata de regular que no haya dumping en ese aspecto. Siempre apoya las políticas antidoping para que pues obviamente todas las empresas que son normalmente nacionales de algún país, pues obviamente puedan competir con las empresas extranjeras. No por ende quiere decir a lo mejor que las empresas extranjeras pues obviamente no tengan una mano de obra y a lo mejor insumos más baratos y quieran llegar con un precio mucho más barato que el establecido dentro de un país. Entonces eso lo va a regular también la ley del comercio exterior. Obviamente en sus primeros 4 títulos en este aspecto, se citan algunas de las cuestiones fundamentales. El título primero, obviamente habla de disposiciones generales, es un capítulo único, y en este caso pues habla de lo que es la ley del comercio exterior. En el título segundo nos dice cuál es la facultad del Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Economía y de las comisiones, en este caso auxiliares. Ahí nos obviamente limita y regula qué es lo que ejerce cada uno de esos poderes y cada una de las instituciones encargadas de regular el comercio exterior dentro de nuestro país. Existe un capítulo primero que obviamente nos habla de las facultades del Ejecutivo Federal, y el segundo capítulo dentro del título segundo nos habla de las facultades de la Secretaría de Economía, y el capítulo tercero obviamente de las comisiones especiales, si hay alguna secretaría, se nombró alguna secretaría en alguna comisión especial, por ejemplo la Secretaría de Relaciones Exteriores u otras dependencias, obviamente pues lo va a regular la misma ley del comercio. En su título tercero, obviamente va a abarcar la cuestión o abarca la cuestión del origen de las mercancías, es un capítulo único, qué mercancías pueden ingresar a nuestro país, las cantidades, si están exentas o no están exentas de impuestos, si tienen aranceles, si están en este caso subsidiadas o no subsidiadas, entonces lo ven directamente en título tercero. En el título cuarto, ¿quieres aportar algo, Damaris? Sí, buenos días, profe. Buen día, Damaris. A lo que ahorita va usted con lo de los aranceles y las previsiones, o que hay que ver los precios, como ahorita está la cerveza, el alcohol. Ajá. Hay escasez en México y es permitido cruzar en el puente fronterizo a un ciudadano o residente, no a una persona que viva en frontera, 3 litros de alcohol, que es equivalente a 9 cervezas. Si pasas más, se te cobra el impuesto, y el impuesto del alcohol es muy elevado. Y ahorita la gente está muy molesta por eso. Pero ahí ellos le enseñan la ley aduanera, que ahí dice el valor del alcohol. O sea, están protegiendo igual al país. O sea, es su trabajo. De hecho, o sea, ahorita estamos viviendo, se puede decir que anormalidades, y vamos a seguir viviendo anormalidades. Ya se dio luz verde, yo creo a partir del lunes, ya está autorizado que nuevamente empiecen a laborar las empresas de las cervecerías, pues obviamente pues ya van a empezar a surtir el mercado nacional como internacional. ¿Qué pasó? Que por ejemplo México obviamente pararon las cervecerías, en otros países no, entonces tuvimos la necesidad, se puede decir, de importar productos extranjeros, pues obviamente pues mucho más caros, y obviamente pues en este caso al abuso de la gente, al gusto de las personas que pues obviamente querían consumir ese producto. Normalmente en la frontera, algunos son de allá de ustedes, de las diferentes fronteras de Tamaulipas, algunos son de la parte interior de aquí de Tamaulipas,
Lo que se manejaba anteriormente, hasta antes de esta pandemia, es que si éramos del interior, por ejemplo, obviamente demostrando una identificación, podemos pasar hasta 5 productos, obviamente sin pagar algún excedente de algún impuesto. Y los que son de la frontera nada más les permitían 3 productos para, pues obviamente, por lo mismo para que no lo comercializaran directamente en esa franja fronteriza. Entonces, sí hay algunas anormalidades ahorita en ese aspecto, pues por lo mismo. ¿Por qué? Porque se paró la producción en México. Entonces, yo creo que debe de normalizarse una vez que se está surtiendo el producto dentro de obviamente de las empresas adecuadas para pues, su venta hacia el público, en este caso el consumidor. Ok, muchas gracias, Damaris. ¿Quieres aportar otra cosa? No, gracias. Ok, gracias a ti. Ok, en el título cuarto de la misma ley del comercio exterior, ahí se checan los aranceles y las medidas de regulación y restricción no arancelarias del comercio exterior. Obviamente, pues hay un primer capítulo que habla sobre todo los aranceles y hay un segundo capítulo de las medidas de regulación y restricciones no arancelarias. Acuérdense que esto va a variar de acuerdo a los tratados que tengamos o a los convenios que tengamos con algunos países. En sí como tratado oficial y el más permanente, pues es el TELECAN o el TLC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Estados Unidos y Canadá. Entonces, eso va a regular ahí. Entonces, ahí regula si es, obviamente, pues con el TELECAN, si tenemos algunos aranceles, o están subsidiados algunos productos, o están exentos de aranceles. No por ende, no quiere decir que no tengamos relaciones comerciales con otros países, como China, como la Unión Europea o como Mercosur también. Ok, otro de los instrumentos legales es la ley aduanera. En su artículo primero, nos habla de los impuestos generales de importación y exportación y las demás leyes y ordenamientos aplicables. Obviamente se va a regular la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o se conducen estas mismas mercancías. Obviamente se va a checar la cuestión de los despachos aduaneros, los hechos o actos que deriven de o de dicha entrada o salida de mercancías. Obviamente, el Código Fiscal de la Federación se aplicará supletoriamente a lo dispuesto de la ley. Normalmente, para que una iniciativa, bueno, pues una iniciativa de ley pues, sí puede quedar, pero no está regente o no regiría hasta que no, en este caso, no se dé a conocer por medio del Diario Oficial de la Federación. Y normalmente esa es la cuestión, o sea, entra en vigor a partir de que se publica en el Diario Oficial de la Federación. En este caso, la ley aduanera, si tiene alguna laguna o algo, nos vamos a basar también en el Código Fiscal de la Federación para resolver ciertas cuestiones. Normalmente, erróneamente, se podría decir, por ejemplo, hay cuestiones que las tomamos como costumbres y erróneamente creemos que la costumbre se convierte en ley. No es ley hasta que se decreta como eso, como una ley en ese aspecto. Entonces, una costumbre no es ley ni puede llegar a ser ley en ese aspecto. Por ejemplo, algo que se tiene muy común en la frontera, cualquier frontera, es de andar con carros con placas americanas, carros fronterizos en ese aspecto, sin nacionalizarlos y sin regularlos. En el interior se le dice regularizarlos, hacerlos mexicanos, pero pues sabemos que regularizarlos es tener placas de la franja fronteriza y nacionalizarlos pues es hacerlos mexicanos. Entonces es muy común que anden con placas americanas, obviamente en la franja fronteriza, obviamente pues no cruzando las determinadas aduanas, es costumbre, pero obviamente pues no sé desde su punto de vista, ¿es legal o es ilegal? ¿Quién puede contestar esa interrogancia? Los que viven en la frontera. ¿Verdad, Maris? Pues se supone que es ilegal porque al pagar placas, tenencia y todo eso, estás pagando lo de pavimentos, se supone. Entonces es ilegal
tránsito de andar en la calle, pero al igual, como se dice, vivimos en frontera y muchas familias, uno está del otro lado trabajando y el otro está del lado mexicano. Por ejemplo, mi papá es residente, trabaja del lado americano, mi mamá no tiene papeles, vive del lado mexicano, mi papá nos visita, trae placas americanas, y el carro de mi mamá trae placas americanas, pero se supone que es ilegal, porque, o sea, si nos detienen o algo, aunque ella traiga, por ejemplo, el acta de matrimonio con él, es, está mal. Sí, de hecho es totalmente legal, pero hay algunas lagunas en la ley. En todas las leyes hay lagunas. El chiste es saber identificarlas. Como decía, si son residentes o si son ciudadanos, pues obviamente pues tienen autorización porque pues ya tienen una ID de, americana y pueden tener pues carro americano. También si están estudiando allá en un college o en la high school, obviamente también tienen una identificación, obviamente de la escuela de procedencia, y también están autorizados, o sea, no hay ningún inconveniente en eso. Y en este caso, como están estudiando en la parte, obviamente, de la frontera en Estados Unidos ya, pues obviamente también se les da permiso, se les da autorización siempre y cuando demuestren pues una ID que pues obviamente están estudiando de aquel lado. Entonces, pero obviamente los que no, los que se viven de este lado de la franja fronteriza en México y traigan un carro americano, por realmente sí es ilegal en ese aspecto. ¿Por qué? Porque pues no se han cubierto todos los requisitos, ni los impuestos, ni el pedimento, ni etcétera, 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 todos los requisitos correspondientes para que el carro pues obviamente pues sea legal en nuestro país en ese aspecto. Ok, también en la ley aduanera se checa en este caso el cumplimiento de las citadas disposiciones al momento de introducir mercancías al territorio nacional o las o extraerlas del mismo, ya sean propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales o cualquier persona que tengan intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías o en cualquier hecho o actos mencionados en todo el párrafo anterior. Y hubo una reforma a la ley aduanera, en este caso, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1996. Entonces, normalmente pueden estar cambiando dependiendo de, les decía, de las relaciones comerciales que se tengan con países, las actividades, los bienes, los artículos que pueden entrar, y normalmente pues va a estar cambiando los aranceles también y algunas exenciones que tengan algún tipo de producto. También nos dice que en la ley aduanera, pues obviamente hay leyes señaladas en el párrafo primero que se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados, que es lo que les comentaba, de que México sea parte y estén en vigor. Obviamente esta ley se reformó mediante el decreto oficiado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre del 2003. ¿Cómo está constituida la ley aduanera? En el título primero, por las disposiciones generales, tiene un capítulo 1 que se abarca todo el ámbito de la aplicación y principios generales, en qué se refiere, qué es lo que abarca la ley aduanera, etcétera, etcétera. En su segundo capítulo tenemos las notificaciones electrónicas también, que pues obviamente anteriormente pues era en papel. Hoy en día todo está digitalizado, pues es más fácil, obviamente, exportar e importar desde un país a otro y nos evitamos mucha burocracia en ese aspecto. Tiene un título segundo, que es el control de aduana o el despacho también. En su primer capítulo nos dice que regulan las entradas, salidas y control de mercancías. También en el capítulo segundo, en este compete todo lo que es cuestión de depósitos ante la aduana, o sea, pagos, todo lo que se tenga que cubrir por parte del despacho aduanero. Y en su capítulo tercero, obviamente, del despacho de las mercancías. Tenemos un título 3, que son las contribuciones, cuotas compensatorias y demás regulaciones y restricciones no arancelarias al comercio exterior. Entonces, en su capítulo primero hay hechos grabados, contribuyentes y responsables, o sea, qué mercancías están grabadas, cuáles no, quiénes van a pagar, quiénes están exentas y quiénes son los responsables de cobrar esos impuestos en determinadas actividades. En el capítulo segundo vienen las afectaciones de mercancías y en este caso las exenciones, o sea, qué mercancías obviamente
tienen un impuesto, cuáles sí, cuáles no. Ahí todo eso se va a ver en el capítulo segundo. Y en el capítulo tercero, obviamente, pues se trata la base gravable, cuál es las bases obviamente, pues, de los impuestos de cada uno de los artículos. También existe un artículo 3, donde ven las funciones relativas a la entrada de mercancías a nuestro territorio, entradas y, en este caso, salidas, y cuáles son las facultades de las autoridades aduaneras, hasta donde obviamente entra la facultad de limitar o de restringir sus autoridades. En este caso, funcionarios y empleados públicos federales y locales, en la esfera de sus respectivas competencias, obviamente deben auxiliar a estas autoridades aduaneras en el desempeño de todas esas funciones y están obligados a denunciar los hechos de que tengan conocimiento sobre presuntas infracciones a esta ley y, en este caso, hacer entrega de las mercancías objeto de las mismas si obran en su poder. Pues lamentablemente a veces lo que pasa es que, pues, si encuentran mercancía o contrabando de mercancía, pues obviamente un contrabando es ilegal porque pues no estás declarando. No quiere decir, por ejemplo, que sea un producto ilegal, sino que al momento de declararlo, no declararlo, perdón, es ilegal porque no estás pagando los impuestos adecuados para que entre en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues muchas veces realmente, somos honestos, se quedan con ellos y no lo declaran en sí. Entonces aquí lo justo y lo ético es que lo declaren, que lo estén declarando y que entreguen todo tal y como está y lo que estén decomisando en ese aspecto. Obviamente también se ejercen atribuciones en forma coordinada y en la colaboración con las autoridades de administración pública federal de las entidades federativas y municipios, así como las autoridades fiscales y aduaneras en otros países, con arreglo de lo dispuesto en los tratados internacionales de que México forma parte. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor, no sé, en México, obviamente nos detienen porque a lo mejor no traemos un carro americano, pues obviamente nos lo decomisan porque pues estamos infringiendo la ley, pero ¿qué es lo que pasa? Normalmente pues esas mismas personas caen en la cuestión de que ellos mismos utilizan esos carros, entonces pues ¿cómo nos van a decomisar o cómo van a ejercer una ley si ellos mismos no la respetan? Entonces ahí existe una contrariedad, una ambigüedad, pues las vas a respetar o no vas a respetar las leyes, entonces no puedes exigir algo que no estés cumpliendo tú tampoco. Entonces esa es la discrepancia que vivimos aquí realmente en territorio nacional. La ley aduanera también rige la cuestión de las aduanas, obviamente, que tiene como objetivo las aduanas, el impedir la operación de importación y exportación en su debido momento cuando se trate de mercancías prohibidas o cuyos requisitos especiales no se han cumplido en ese aspecto. También regular los despachos aduaneros, en este caso las cuestiones de los despachos de las aduanas, las agencias aduanales. Nos dice que en su artículo 35, obviamente nos checamos y define como el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con las diferentes, obviamente, tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presupuesto, en el presente, perdón, en el presente ordenamiento. O sea, todo lo que diga la ley aduanera, que las actividades y las limitaciones tanto de las aduanas como, en este caso, como las agencias aduanales, pues a ellos mismos van a restringir sus actividades y hasta dónde sí van a actuar ellos o hasta dónde van a delimitar sus funciones. Obviamente, ¿qué es lo que hacen los despachos aduaneros? Elaboran los pedimentos, clasificación arancelaria, pago de contribuciones y determinación de regímenes aduaneros también. Otra también, existe la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. Obviamente, en su primer artículo nos dice a qué se refiere toda la Ley de Impuestos Generales de Exportación y Importación. En el artículo primero, pues obviamente va a corresponder a todo lo que se refiere a la importación y exportaciones y qué causa, obviamente, según corresponde a la conformidad, como está constituida en esta parte. ¿Qué reglas tiene? ¿Cuántas secciones? Son las más importantes, son 3 secciones. La primera nos habla, aquí dentro de esta ley de impuestos, sobre los animales vivos y productos del reino animal.
Obviamente el capítulo primero habla de todos los animales vivos y en el capítulo segundo habla de sus derivados como carnes y despojos comestibles. Entonces, deben de cumplir, por ejemplo, si entra carne, si importamos carne, pues obviamente deben de cumplir algunas normas o algunas certificaciones para poder introducir a territorio nacional. También nosotros si exportamos, pues obviamente deben de cumplir algunas certificaciones. No podemos exportar algún producto o algún animal también en ese aspecto. No puede entrar a algún país y si puede alterar el hábitat, en este caso la forma de convivencia de los demás animales, o en este caso si algún producto está dañado, nosotros utilizamos algún tipo de cuestión comestible o alguna cuestión para que el producto dure más, entonces a lo mejor puede ser que en nuestro país sea legal, pero en otros países sea ilegal, entonces todo eso lo va a regular en la sección primera. Después viene la sección segunda, que son productos del reino vegetal. ¿Quieres aportar algo, Genaro? ¿Quieres opinar algo, Genaro? No te escuchamos, Genaro. Ok, ¿alguien quiere opinar del tema aparte de Genaro? Ok, proseguimos. Entonces, les decía, en el capítulo... Profesor, Sí, a ver, dime. que me escucha, ¿verdad? Sí, sí, te escuchamos. Ahí sobre el mismo de la ley aduanera, Ajá. del capítulo 2 donde dicen depósitos, a capítulo 1 Ajá. dice hechos grabados y contribuyentes responsables. Ahí dice el artículo 52, dice que están obligados al pago de los impuestos al comercio exterior y al cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias y otras medidas de regulación al comercio exterior. Las personas que introducen mercancías al territorio nacional o las traigan del mismo, incluyendo las que estén bajo algún programa de devolución o diferimiento de aranceles en los casos previstos en los artículos 73A, 108 de la fracción tercero y 110 de esta ley. En esta ley aduanera viene todo, cómo se manejan tanto los depósitos, tanto apego al reglamento de también, por ejemplo, en caso de que quieran producir un arma, también están obligados a en esta ley estar apegados y viene todo, tanto en lo personal como agentes aduanales también están obligados apegos a los derechos de la ley, de esta ley aduanera. Por ejemplo, si un agente aduanal se le olvidó un café, también les puede dar una multa y tanto el despacho en los depósitos ahí en la aduana, tanto como por ejemplo si un contenedor es daña, también vienen como está formado esta ley, la multa, y si algún contenedor está dañado, entonces si es adentro, ellos son responsables de los que hicieron el daño, tienen derecho a un pago y unas devoluciones de impuestos. O si la mercancía está dañada desde afuera hasta adentro, entonces le regresan esa mercancía a su origen. Tanto todo eso, también esta ley de aduanera explica mucho todo el detalle más a fondo. Si tú quieres entrar, por ejemplo, como un paisano a la frontera, te dicen cuánta cantidad tienes que llevar, por ejemplo, $10,000 en moneda o en dólar. Sí, así es. Estamos de acuerdo, estoy de acuerdo. De hecho, pues, los instrumentos de regulación que estamos viendo, pues obviamente son como la Biblia para ustedes. Dentro de su carrera tienen que
Obviamente tienen que tener nociones de qué habla cada uno de ellos, todos los que estamos viendo completamente. Entonces tienen que darles, en este caso, pues una ojeada y saber dónde vienen todas las reglas o dónde vienen todas las disposiciones generales de los cuales se rige el comercio y, en este caso, el comercio exterior dentro de México. Bueno, profe, Mande, Damaris. también ahí entra también Senacica o lo que se conoce como Zagarpa, porque en sí un aduanal no te quita ni carne ni animales, porque ellos dicen, nosotros no los quitamos, nosotros lo vemos y les decimos a Zagarpa y Zagarpa ya lo hace. Porque, por ejemplo, a mi papá le han quitado carne de venado, pero porque es carne de caza, de cacería. Así es. Y eso no entra en México. También ha querido pasar cuernos de venado de los que se les caen, no de, o sea, no estoy hablando de la cabeza con los cuernos, no, de los cuencos que se les caen cada año. Y Y les la dicen que no, cornamenta. porque no saben si se los quitaron de una manera salvaje, si el animal sufrió, y dicen que al momento que los cruces se los van a quitar. Es correcto, así es. Sí, de hecho, obviamente, como lo veíamos anteriormente, hay organismos que obviamente pues van a auxiliar en todas esas actividades, dependiendo obviamente de la actividad o del producto que estemos pasando, que estemos ejerciendo en determinado momento. Por ejemplo, pues, estamos de acuerdo en cuestiones así de animales o algo, pues entre la zagarpa, igual cuando se va a exportar, pues también deben de ir regulando la zagarpa, debe de ir checando eso y dar certificados que pueden, obviamente que se puede exportar ese tipo de cuestiones también. O sea, todos tienen su regulación en ese aspecto y hay organismos gubernamentales que van a apoyar en este caso pues, a todas las dependencias de gobierno y directamente o indirectamente pues para que cumplan con todas las leyes expuestas en este caso de las exportaciones e importaciones. Ok, chicos, muchas gracias por su aportación. Veíamos, hay un capítulo 7 que también nos habla directamente sobre las hortalizas y todas esas cuestiones que están regulando. Obviamente tenemos una sección tercera dentro de esa misma ley de impuestos, donde habla todas las grasas y cuestiones de animales y sus derivados, y habla de aceites o algo, todo eso está regulado también y ahí viene regulado dentro de la ley de impuestos también. Pero a veces a lo mejor aquí es permitido algún tipo de grasa animal o algún tipo de derivado animal que en otros países pues no es permitido, entonces, y viceversa, en otros países a lo mejor sí es permitido y aquí no, entonces todo eso tiene que estar regulado también, mientras no altere el ecosistema y no altere las costumbres también del país, ni infrinja las leyes que se están estableciendo en ese aspecto. Otro de los instrumentos es el Código Fiscal de la Federación. En este caso, pues obviamente se rige las cuestiones de tanto de las personas físicas y morales, obviamente se aplican dentro de su defecto y sin ningún perjuicio. Obviamente todo está dispuesto, está regulado bajo los tratados internacionales de que México sea parte. Obviamente la federación en ese aspecto queda obligada a pagar contribuciones únicamente cuando las leyes lo señalen expresamente. Algunas de las cuestiones aquí importantes fue lo que pasó con las empresas extranjeras en el sexenio de nuestro presidente anterior, Peña Nieto, que exentó a empresas extranjeras de pagar impuestos. Todavía se sigue manteniendo aún en este sexenio. Entonces, es lo que estaban en conforme las empresas mexicanas, pues cómo pueden ser competitivas y mantener los mismos márgenes de precio y de utilidad si las empresas extranjeras, con tal de que vengan a invertir, instalaciones, que den empleo, etcétera, etcétera. Entonces, cómo pueden ser competitivos o mantener los mismos precios en este caso, a diferencia de ellos que no pagan impuestos. Todo eso queda regido en el Código Fiscal de la Federación también. Nos dice que en el artículo 103 nos dice que es un delito de contrabando cuando obviamente primero se descubran mercancías extranjeras sin la documentación aduanera que acredite que las mercancías se sometieron a trámites previstos en la ley aduanera, obviamente para su introducción. Si no se declara, pues obviamente como lo comentamos anteriormente, pues en este caso pues es contrabando. También nos dice que se encuentran vehículos extranjeros fuera de
una zona de 20 kilómetros en cualquier dirección contados en línea recta a partir de los límites extremos de obviamente zona conurbada de las poblaciones fronterizas, sin la documentación a que se refiere la fracción anterior, que es lo que comentábamos con los carros. No sé, también es contrabando cuando no se justifiquen los faltantes o sobrantes de mercancías que resulten al efectuarse la descarga de los medios de transporte respecto a las consignadas en los manifiestos o guías. O sea, si traen carga de más, también los barcos, los aviones, los pues, trailers, sus contenedores, si traen carga de más, es contrabando también. Entonces, todo eso debe declararse. Entonces, ¿quién regula todo ese sistema también? Obviamente, uno de los organismos es el Sistema de Administración Tributaria, que es el SAT. Obviamente, surgió el 1 de julio del 97, ya como SAT. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con carácter de autoridad fiscal y atribuciones y facultades vinculadas con la determinación y recaudación de las contribuciones federales. Entonces se deslindó, le quitaron un poquito de delegación de autoridad, delegó autoridad, en este caso Hacienda, y obviamente pues le dio más énfasis y más actividades. Una vez creado el SAT, pues obviamente regula todas esas cuestiones. Obviamente tiene por objeto recaudar los impuestos federales y otros conceptos destinados a cubrir los gastos previstos en el presupuesto de egresos de la Federación, por lo cual goza de autonomía técnica para dictar sus resoluciones. Obviamente, a partir de julio, el 1 de julio, asumió las funciones que tenía encomendadas la Subsecretaría de Ingresos. Ya no existe, desaparece la Subsecretaría de Ingresos, en este caso, y se conforma la SAT. Y checa toda la cuestión de liquidación, recaudación de impuestos y demás contribuciones y accesorios. Si quieren opinar algo al respecto. ¿Alguien que haya levantado la mano quiere opinar algo? Tenemos todavía unos 2 minutitos antes de que se nos corte la sesión. Yo, profe. Ajá. Como yo que quiero hacer una cita en el SAT, tengo más de un mes. Ok. No me perjudicaría. Ajá. En el momento de que, por decir, me hacen una transferencia de un dinero un poco mayor. Yo estoy tratando ahorita por la contingencia hacer una declaración, ¿verdad? Pero pues no hay citas. Me perjudicaría a mí, tanto en mi carrera como personal. No te perjudica, pues siempre y cuando lo declares. O sea, pero y también tienes que checar en qué régimen está registrada también. Mientras declaremos las cosas no nos va a perjudicar, no importa, a lo mejor no la declaramos, pueden hacer declaraciones mensuales, bimestrales, semestrales, y también se puede hacer alguna cuestión que no se contempló de esas declaraciones, se puede hacer una declaración anual, y ahí en este caso pues obviamente declarar esa parte de excedente también y de dónde viene ese excedente, pero no te perjudique en lo más mínimo. Ah, ok, esa era mi duda, porque yo tengo más de un mes queriendo hacer una cita para la firma electrónica, para darme de alta en Hacienda. Sí. Pero a mí me hicieron una cuenta bancaria, entonces no sé si me vaya a perjudicar. No, de hecho no te perjudica. No te perjudica.